uno se siente tan bien cuando uno ora al Señor, ¿verdad? Es como que le deja todas las ya, como que uno viene cargado con ese peso y uno ya se lo entrega así al Señor y ya se confía en el Señor, ¿verdad, hermano? Así mismo es, que dejemos todas nuestras cargas delante de Él y Él nos hace descansar y confiar que Él es bueno, que Él quiere lo mejor para nosotros, un buen Padre. Inclusive se preocupa más por nosotros que lo que nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. Así es nuestro Dios. Que Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Estamos tratando ese tema acerca del fruto del Espíritu. Vamos a repetir ciertas partes así sobresalientes del estudio de la semana pasada con relación a este tema. Antes de seguir leyendo el versículo, el fruto, cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, el fruto siempre es el resultado externo de una obra interna. Fíjate que en Mateo 7, 16 al 20 el Señor Jesús usa el árbol. El árbol es nuestro mejor símil de lo que es un fruto. El árbol malo da malos frutos. El árbol bueno da frutos buenos. Quiere decir, el fruto siempre es el resultado externo de una obra interna. Si el fruto es bueno, es señal de buena salud. Entonces, cuando estamos hablando aquí de frutos espirituales, primero tenemos que entender que hemos sido regenerados, nuestra naturaleza espiritual ha sido cambiada. Pero todavía tenemos residuos de pecado, todavía luchamos con la carne, por tanto, se va a ver externamente, la gente lo va a poder apreciar, lo que verdaderamente somos por dentro. Podemos reflejar cierto crecimiento hacia la madurez, no vuelvo nunca más a decir soy maduro, sino mostrar un crecimiento hacia la madurez. Yo puedo mostrar un crecimiento hacia la madurez y sí se puede, porque recuerden que esto es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y si el Espíritu está en nosotros, definitivamente está haciendo buenos cambios. En unos más que en otros, en unos quizás le cuesta más trabajo, le damos más trabajo nosotros que otros, pero siempre va a haber una obra de desarrollo, de crecimiento positiva, porque es obra de lo que es el Señor. Pero hermano, nadie puede maniobrar estos frutos por mucho tiempo. Siempre van a ser evidencias de lo que verdaderamente somos por dentro. Y tarde o temprano, lo que somos por dentro va a salir a la luz. Y es por eso que tenemos que, el llamado aquí es a... Porque dice, más el fruto del Espíritu es tal cosa, pero ese más está indicando que ya nos habló de frutos de la carne. Como diciendo la Biblia, ustedes están sujetos a que pueden estar haciendo cosas de la carne, pero yo les digo lo que verdaderamente es el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu interno en lo que es nosotros. Otra de las cosas que mencionamos es que el carácter cristiano se percibe externamente por la rectitud moral y la obediencia a los mandamientos de Dios. Cualquiera puede decir soy cristiano, pero puede ser un cristiano nominal, solo de nombre. Pero un verdadero cristiano se va a percibir rectitud moral y también obediencia a los mandamientos de Dios. Hay manifestaciones internas que dan testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso lo dice Romanos 8:16. ¿Cómo yo sé que yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo yo lo sé? Mi primera evidencia tengo que ser yo mismo. Yo mismo lo que está pasando internamente para que después entonces se pueda proyectar y los demás lo puedan ver. Y el mismo Espíritu de Dios me dice a mí que yo soy su hijo. ¿Pero por qué? Porque
el ser hijo de Dios está basado ¿en qué? En la fe, en creer la promesa de Dios. Que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y yo le he recibido como mi Señor y Salvador. Eso yo estoy consciente de eso, que yo lo he hecho genuinamente y que estoy dependiendo totalmente en eso para mi justificación ante Dios. Si eso es mi convicción, yo puedo decir, soy un hijo de Dios. No me hice yo, el Espíritu Santo me hizo un hijo de Dios. Y por tanto, como hijo de Dios, van a aparecer estas gracias y virtudes. Hablamos de 9 de ellas, que son las que menciona aquí Gálatas 5, 22 y 23. Las primeras 3, amor, gozo y paz, si ustedes recuerdan, tiene que ver con cómo yo me relaciono conmigo mismo. Y hablamos en ese estudio que de esto no se trata de locura, porque hay quienes creen que dicen no, porque si habla solo es porque está loco. Créalo o no, nosotros nos relacionamos nosotros mismos, con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay 2 naturalezas ahí combatiendo, la carnal y la espiritual. Usted no ha experimentado, hay veces de que usted quiere hacer algo y siente esa voz del Espíritu que le dice que no, y lucha y batalla, y hay veces sale vencedor, pero otras veces cae. Y todo eso es una relación que usted tiene con usted mismo, no es con nadie más, con usted mismo. Y esa relación interna, ese estado interno, a la hora de expresarse o manifestarse, va a ser en amor. El amor no puede ser fingido, y esa es la palabrita que buscaba yo la semana pasada, que no me salía por nada del mundo, que estas cosas no se pueden fingir. No un amor fingido, la gente va a notar ese amor genuino en mí. El gozo, que es otra cosa también, que sé que no la puedo yo fingir. Y no podemos equivocarnos. Estamos viviendo tiempos donde la gente piensa que el gozo es llegar a una congregación y que la música me ponga a saltar o a brincar. Hermano, eso no es gozo. Eso usted lo puede hacer en el templo, lo puede hacer en un bar y en su casa. El gozo es diferente, es algo que uno siente hacia su Señor. Y también, obvio, paz. La paz que viene de estar en comunión con el Señor. Y la paz de nuestra salvación. Porque el espíritu se puede enojar, se puede poner triste por situaciones que van pasando en la vida. Eso no quiere decir que gozo y paz significa que yo no voy a experimentar esas cosas. Son obvias, preocupaciones, ansiedades, todo eso nos va a visitar en la vida, pero en medio de todo eso yo tengo la paz de saber que soy un hijo de Dios y que estoy salvo y seguro. Los otros 3 frutos que estamos hablando aquí de, cuando dice longanimidad, es paciencia, pero paciencia prolongada, que es la que tiene Dios con nosotros todos los días. Paciencia, benignidad, que es un sentir de compasión, y bondad viene a ser entonces, la diferencia es la compasión puesta en acción. ¿Entienden la idea? Usted puede sentir compasión de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor, lo que está pasando allá en el Medio Oriente con todos esos refugiados, con esos niños. Usted puede ser benigno y sentir compasión por todo eso. Pero cuando hablamos de bondad es cuando alguien está haciendo una recolecta para llevarle comida a esos niños y usted hace así y da. Eso es bondad. Compasión es benignidad, pero bondad es la benignidad en acción. Y como ustedes pueden ver, ya eso es una expresión externa de cómo nosotros tratamos a otras personas. Los primeros 3 frutos tienen que ver conmigo mismo. Los otros 3 tienen que ver cómo yo me relaciono con la sociedad a mi alrededor. Y los últimos 3, que es fe, mansedumbre y templanza, tienen que ver ya con mi relación de comunión con Dios. Dice Hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que vivir en fe.
Y mansedumbre y templanza ya tiene que ver con mi carácter, con el control que yo debo de tener, el dominio propio sobre mis impulsos, sobre mi persona, que tienen mucho que ver con mi relación con mi Dios. Así que esos 9 frutos los estuvimos meditando y también mencionamos que el pecado que aún reside en nuestro interior y nos va a pasar a todos, no manifestamos el fruto todo el tiempo, en todo lugar, frente a toda circunstancia. Eso es importante que lo sepamos. Frutos del Espíritu no es ni ser carismático, ni tener dones, ni hablar lenguas, ni profetizar. Eso no son frutos del Espíritu. Eso no es lo que dice la Biblia. Hemos acabado de mencionar lo que sí son los frutos del Espíritu, que son 9. Y okay, siempre hay hermanos sinceros que dicen, bueno, pero ¿qué estará pasando conmigo? ¿Seré que yo no tendré fruto del Espíritu porque no experimento esto, no experimento lo otro? ¿O me está pasando esto? Sí, hermano, el Espíritu está en nosotros obrando. Pero por el pecado, y repito esto porque es sumamente importante que se quede grabado en nuestra mente, por el residuo de pecado, y nos pasa a todos, y al que no le pase, levante la mano que lo mandamos para el cielo rápido porque no puede estar aquí en la tierra. No, definitivamente no puede estar aquí en la tierra. No manifestamos el fruto todo el tiempo, en todo lugar, frente a toda circunstancia. Pero ese residuo de pecado no es excusa para que no procuremos diligentemente el prestar atención a todo esto. Romanos 8, del 1 al 11, vamos a leer. Romanos 8, del 1 al 11. Recuérdense que uno de los frutos es fe. Cuando yo abro las páginas de la Biblia, todo lo que yo voy leyendo, yo tengo que hacerlo creyendo tal como el Señor me lo está diciendo a mí, así recibirlo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted pudiera levantar la mano y decir, pero se está contradiciendo porque acabamos de decir que tenemos 2 naturalezas, una la carnal y otra espiritual. Sí, es cierto, no es contradicción. Aquí está hablando que hay gente que no ha nacido de nuevo, no ha nacido espiritualmente, no ha sido regenerada. Y lo único que hacen es andar en la carne. No andan en el Espíritu. Y para ellos, tristemente, si no se arrepienten, sí hay condenación. Pero para nosotros, los cristianos, primeramente no hay condenación porque todos nuestros pecados, gracias a Jesucristo, fueron en la cruz del Calvario, llevados a la cruz. Pero obviamente aquí siempre el Señor, en su palabra sobre todo, nos va a presentar delante lo perfecto. Lo perfecto. Y para Dios, lo perfecto es que nosotros siempre andemos en el Espíritu. Aunque eso no se logre hasta que no estemos en el cielo glorificado. Pero siempre Él va a querer que andemos en el Espíritu. ¿Cómo Dios va a querer que hagamos cualquiera de las obras de la carne que estuvimos mencionando anteriormente? Obvio que no. Él siempre va a querer que andemos en el Espíritu. Pero tampoco es inconsciente de que aún estamos en pecado, porque lo dice el salmista, si Dios fuera a mirar el pecado del hombre, ¿quién pudiera estar delante de él? Así lo dice él mismo. O sea que el Señor sabe que somos pecadores. Y dice, y bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Quiere decir que hay que interpretar la palabra correctamente, hermanos, para no sacar conclusiones de un solo verso que puedan poner duda en nosotros en cuanto a nuestra salvación. Dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda vez que repite el concepto, y ya lo entendemos. Entendemos que la voluntad de Dios es que siempre andemos en el Espíritu, aunque tristemente hay veces vamos a andar según la carne. Dice, porque los que son de la carne, y ahí vieron en lo primero que yo les dije, que hay gente que no ha sido regenerada y que no andan en el Espíritu. Y no nos equivoquemos, ellos también deberían de andar en el Espíritu porque son seres humanos creados para Cristo, por Cristo y en Cristo, pero no quieren convertirse, no quieren arrepentirse. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y eso, hermanos, nosotros lo podemos experimentar donde quiera que tengamos relación con el mundo, en nuestros centros de trabajo, en las escuelas, o cualquier club, cualquier lugar que usted vaya a tener relación con otras personas. Ahí usted se va a dar cuenta de la gente que solo piensan en las cosas de la carne. Si no es en inmoralidades, es en consumismo material, etc. Pero ellos solo piensan en la carne. Dice, pero los que son del Espíritu, y ahí el Espíritu está en letra mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo de Dios, o sea, los que el Espíritu Santo ha santificado en las cosas del Espíritu. Y fíjense si no es así, que las veces que andamos en la carne nos sentimos tan mal que nos hace orar, arrepentirnos, pedir ayuda, porque eso es pensar en el Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y miren si esto sí es verdad, que hermanos, leíamos en Romanos que dice que no hagamos lo que queremos. Y eso es muy cierto. Nosotros siempre estamos restringiendo lo que queremos y lo hacemos solamente por nuestro Dios. Si no fuera por Dios, ¿qué no haríamos? Pero siempre estamos restringiendo aún lo que queremos por vivir para Él. Dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No es que podamos poner ninguna duda en nosotros. Es que recuerden que el autor aquí, Dios está usando un hombre. Y un hombre no puede asegurar la condición espiritual de otra persona. Hay frutos externos. Pero como el bambú, lo que ocurre dentro del bambú, nosotros no sabemos lo que está ocurriendo internamente en la vida de otra persona. Por tanto, no nos podemos lanzar a ser jueces de nadie y empezar a decir, no porque no porque lo otro, no porque... No, hermano, nosotros no somos jueces de nadie, ni para asegurar salvación, ni para asegurar condenación. Por eso dice, cuando dice, si es que el Espíritu de Dios, lo que nos está diciendo es, relativo a otro texto bíblico, es, comprueba tú mismo si tú eres un hijo de Dios. Nosotros sí tenemos que comprobar si somos hijos de Dios, no lo comprobarlo en otra persona. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, obviamente no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que tenemos aquí, hermanos, la promesa de que, en efectivo, una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo, podemos esperar grandes cosas en nuestra personalidad cristiana.
Podemos esperar grandes cosas, que el Señor va a seguir obrando esto, pero por lo menos conocemos qué es lo que yo voy a reflejar externamente, si soy un verdadero hijo de Dios y si estoy andando en el Espíritu y ya ha empezado a haber fruto de ese trabajo. Me llama mucho la atención que se use el símil de un fruto, porque aunque siempre en un convertido se van a ver cambios grandes, recuerde que el fruto es un producto que requiere tiempo y requiere un tiempo de limpieza. Entonces nosotros mismos sabemos, yo sé lo que yo siento en mi corazón, el amor que yo le siento a otras personas, no solamente a los que me favorecen, sino a aquellos que inclusive que yo considero enemigos o considero adversos, si yo les tengo un genuino amor. El Señor sabe si yo tengo gozo y paz para con Él. Así que todas estas son manifestaciones del carácter cristiano. Volviendo entonces a nuestro pasaje, en Efesios 5, 18 al 20, no es nuestro pasaje, pero estoy buscando pasajes que son relativos. Efesios 5, 18 al 20. Y estamos procurando ver estas manifestaciones externas de un creyente genuino y verdadero. ¿Qué es lo que yo quiero ser? Un creyente genuino, verdadero. En el creyente genuino y verdadero también se va a mostrar lo que es adoración y alabanza. Efesios 5, 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En otras ocasiones hemos hablado de esta llenura y la manera como yo interpreto llenura del Espíritu, porque el Espíritu Santo es una persona, es Dios. No es un líquido, no es una sustancia, no es una materia que está por cantidades. Él está o no está. Nosotros tenemos que entender que a la vez que hemos venido a ser cristianos ya somos templos del Espíritu Santo. Es como decir, un lugar que ya ha sido apartado para que ahí habite o cohabite el Espíritu Santo con el alma de esa persona. Hay cosas que contristan el Espíritu Santo y otras nos llenan del Espíritu Santo. Para mí, como yo entiendo esa llenura del Espíritu, es cuando yo le entrego a Dios el control de lo que es mi vida. Dejo que Él me controle. Hay ciertos aspectos que yo no he querido entregarle. Me los reservo. Porque me conviene, porque pienso que me conviene, porque no quiero, porque tendría que privarme de cosas. Y hay ciertas cosas que por esas razones propias no las acabo de entregar. Porque yo sé que solamente requiere una oración y pedirle: Señor, ayúdame a controlar esto, para yo saber que ya está resuelto. Pero soy yo el que no quiero. Entonces, a medida que yo me voy entregando al control de áreas de mi vida, al Espíritu Santo, yo voy experimentando esa llenura de todo lo que es esas áreas y lo que soy como persona. Y esa llenura, hermanos, se va a ver en la adoración y en la alabanza. En conjunto, primero entre los hermanos, dice 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa llenura del Espíritu, hermano, va a hacer que yo desee adorar y alabar a mi Dios y hacerlo en conjunto con mis hermanos en la fe. Por eso es que congregarnos, yo pienso que para el cristiano está la advertencia: no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Pero hermano, yo no quisiera que me estuvieran diciendo a mí: no te dejes de congregar.
Yo quiero congregarme porque tiene que ser mi deseo, tiene que ser mi necesidad, el querer estar aquí en la casa del Señor. Y si yo no siento esa necesidad inclusive que me haga a mí hasta sentirme mal cuando no lo puedo hacer, cuando caramba se me presentan cosas que me impiden venir al templo, y me siento triste porque me he caído enfermo, se me ha presentado un problema, tengo que trabajar y tengo que hacerlo, pero me siento mal. ¿Por qué? Porque mi necesidad es estar aquí en la casa del Señor. Eso es genuino, es una manifestación de un verdadero creyente. Los que no lo sienten, no estamos diciendo que no sean creyentes. Claro que son creyentes, pero están mostrando en su salud espiritual algo que necesita corregirse, porque la naturaleza propia del cristiano es anhelar estar en la casa del Señor alabando y glorificando. Es natural, común. Y si yo no lo estoy sintiendo, yo me he dejado vislumbrar por cosas y asuntos, estoy mostrando pobreza en mi salud espiritual. Y por eso la alabanza viene a ser del corazón, no es por costumbre. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero abrir un himno y que esa letra yo la esté sintiendo y lo esté expresando. Y eso es lo que yo quiero sentir, no por rutina, por mecánica, de venir al templo a esto y a lo otro. Y obviamente produce un espíritu de agradecimiento al Señor. Dice el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La otra manifestación en el ánimo del creyente tiene que ser en la oración impulsada por el Espíritu. Dice Efesios 6:18. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es otra de las cosas que hace el cristiano natural, que muestra plenitud o llenura del Espíritu Santo. Quiere decir, el Espíritu Santo en mí va a promover que yo desee, anhele la adoración y la alabanza en su iglesia. El Espíritu Santo en mí va a hacer que yo anhele orar. Y orar no solamente personalmente, también como hacen cada uno de ustedes semana tras semana, que vienen aquí porque esto es un culto de oración. Y hoy estamos intercediendo por toda esa lista que nosotros presentamos al Señor. Que Dios nos mantenga en salud y nunca tengan que interceder por nosotros. Amén. Pero puede ser que un día tengan que interceder por nosotros. Y si a mí me gusta que intercedan por mí, yo debo de interceder por otras personas. Y por tanto, yo debo de estar presente en los cultos de oración. La idea de nuevo, hermano. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué les ha traído hoy a la casa del Señor? ¿Qué es lo que les ha traído? ¿Porque es martes? ¿Porque es culto de oración? ¿Porque tengo que estar ahí? ¿Porque Dios me manda a congregarme? O yo pienso que puedo hablar por cada uno de ustedes. Estamos aquí porque sabemos que el Señor está presente y que el Señor responde nuestras oraciones y necesitamos orar, no solo por mí, necesito orar también por mis hermanos, y todo eso me mueve a mí a que hoy no haya nada más importante que hacer que estar aquí en la casa del Señor. ¿Entienden? Eso es llenura del Espíritu. Eso es lo que me hace a mí decir: estoy experimentando la plenitud del Espíritu Santo. Y según Romanos 8:16, Romanos capítulo 8, versículo 16, otra manifestación de la plenitud del Espíritu, que ya hemos estado comentando, en Romanos 8:16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Nadie nos los tiene que decir, eso es algo obviamente interno. Vuelvo a repetir la pregunta porque es importante. ¿Cómo yo sé que yo soy un hijo de Dios? Porque el Espíritu me testifica que yo soy un hijo de Dios. La respuesta es bien simple y debe de ser única. Le he creído las promesas a Dios, o le estoy creyendo las promesas a Dios. Porque cualquiera puede creer en Dios, pero no se trata de creer en Dios. Se trata de creerle a Dios. Creerle lo que Él expresa en su palabra y en sus promesas. Y hago énfasis en esto, hermano, porque tristemente hay cristianos que dudan de la seguridad de su salvación. Lo dudan, teniendo grandísimas promesas, teniendo inclusive hasta un juramento que hace el mismo Dios, que no tendría que hacerlo, porque Él no nos debe nada. Sin embargo, Él jura por sí mismo, y lo tenemos como ancla firme, de que todas sus promesas son en Cristo sí y amén. Entonces yo no tengo por qué dudar. Y esa seguridad de mi salvación también es una manifestación de el ánimo del creyente. Otra manifestación del ánimo del creyente es lo que es andar en el Espíritu, y el creyente es enseñado por el Espíritu de Dios. Estamos viendo esas manifestaciones que usted lo puede ir corroborando, porque todos nosotros sabemos qué está ocurriendo en nuestro interior. Tengo yo anhelo por congregarme, por adorar y alabar a Dios. Anhelo orar. O sea, no es una rutina como hacen los islámicos que tienen que orar 5 veces al día. No se trata de rutina, de hábito, de costumbre. Es mi necesidad orar. Estoy seguro de que soy un hijo de Dios. Ahora la próxima pregunta que yo me debo de hacer es: ¿me conformo con una enseñanza elemental de las Escrituras o estoy procurando cada día crecer más en conocimiento de su gracia? Si yo deseo cada día crecer más en conocimiento de su gracia, voy a hacer lo que ustedes están haciendo. Voy a venir a la iglesia, voy a escuchar estudios, voy a prestar atención a los mensajes. Y fíjense si esto no es importante, hermano, y para que ustedes vean lo que es la plenitud, la llenura, y de que no necesariamente quiere decir que los que no los están experimentando no lo sean. Pero ¿concibe usted a alguien que en medio de un mensaje esté viendo sus textos? No hablo de textos bíblicos. Los textos, o viendo el internet, o pasando para allá los videos, y para allá y para acá, en lo que se está hablando un mensaje. ¿Usted cree que esa persona tiene anhelo por ser enseñado y por crecer en el conocimiento del Señor? Claro que no. Y está aquí, está congregado aquí. Pero mira, aturdido porque no es para su propio mal. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver dónde es que nosotros tenemos que ajustar, crecer, cambiar. Dice, bueno, Señor, quiero yo esa llenura, quiero yo esa plenitud. Bueno, estas son las cosas que yo tengo que hacer. Si yo voy a estar en la casa del Señor, es prestando atención a la palabra y tratando de crecer en su conocimiento. También el creyente es guiado a conocer y hacer la voluntad de Dios por su Espíritu. Dios usa su palabra, circunstancias, experiencias, buenos consejos para mostrarnos su verdad, para revelarnos su voluntad. Y también el creyente es habilitado para servir al Señor por el Espíritu. Ese servicio a Dios debe de fluir de una vida que vive en la plenitud del Espíritu y que depende del poder de Dios. Y era lo que estábamos comentando acerca de nuestro programa del domingo, que el deseo común de todos es servir al Señor. Y como deseamos servirle, no estamos escatimando tiempo, recursos, energías. No lo escatimamos, porque nuestro anhelo genuino es servir y darle lo mejor al Señor. Y siempre van a haber resultados.
Entonces, todas esas cosas es lo que yo tengo que saber si las estoy experimentando. ¿Qué áreas tengo yo que trabajar en ellas? Porque el Señor me manda a ser lleno del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu implica, y ahora estoy haciendo como una breve conclusión. Primero, esas manifestaciones, esas 9 manifestaciones, en la manera como yo me relaciono conmigo mismo, me relaciono con otras personas y me relaciono con Dios. Y la vez pasada, y hago énfasis en esto, porque yo lo encontré importante, que se enumeran 9 del fruto del amor, 9, y mencionamos como 3 tienen que ver conmigo, 3 tienen que ver con mi relación con el prójimo, y 3 tienen que ver con Dios, pero que las 3 que tienen que ver con Dios están en último lugar, cuando a Dios se le debe dar la primacía. Pero lo que me está enseñando con esto es, como diciendo, antes que vengas a relacionarte conmigo, mira a ver cómo tú estás internamente, mira a ver cómo está tu relación con las otras personas, y después que tú veas cómo estás tú, cómo está la relación con estas personas, entonces ven y ten comunión conmigo. Para mí que eso es lo que me está enseñando esta lista de frutos y el orden que tiene. Y un creyente que procura la llenura del Espíritu Santo, ya sabemos, va a anhelar congregarse, va a anhelar orar, va a anhelar crecer en el conocimiento de la palabra y va a anhelar servir al Señor. Así que le damos gracias a la palabra que Pablo nos enseña aquí acerca del fruto del Espíritu. La semana que viene continuamos con nuestro estudio. Que el Señor les bendiga.